Seguimos en Nirvana Verbal, acá ocupando el pequeño espacio en el que Facu fue a hacer trámites administrativos requeridos por el programa. Así que acá sigo con Manu Basile, a quien le voy a tener de interactor para... Por supuesto. Interactor, vamos a decir, interactor. para mi columna, para el arranque de mi columna de hoy, que es una columna que hace rato tengo ganas de hacer, voy a confesar. Vengo como hace rato amagando, Ok. pero no le encontraba el ángulo en el que quizás podía ser relevante. Porque siento que del tema que voy a hablar, que ahora lo voy a introducir en unos segundos, es un tema que se ha hablado mucho en el ámbito del hip hop en particular, en el ámbito del cine muchísimo, y quería darle como una lectura de por qué me pasa un poco a mí, que a mí en lo personal me parece importante y relevante hablar de esta película que vamos a hablar hoy en relación con el hip hop, pero particularmente lo que le encontré la pizca que quizás me da como un poco más el pie para traerlo hoy y no seguir postergándolo, es hacerlo desde una perspectiva latinoamericana. Ok. Vamos a hablar de la N, traducido como el odio o the hate o a otros idiomas de otra forma, pero más o menos la misma traducción para todos los lugares a donde fue traducido. Yo le sigo diciéndole N, como la mayoría de la gente que habla de esta película, la verdad, incluso en referencias musicales, que después vamos a escuchar alguna que otra. Es una película francesa de 1995, dirigida por Mathieu Kassovitz, ponele que lo estoy diciendo bien. Pasó. Que aparte yo lo que no sabía, o sea, siempre vengo, desde que vi la película por primera vez, leyendo su nombre en lugares, tipo director, bla, bla. Cuando le vi la cara, es el actor que está en Amélie, que hace del novio de Amélie, como del enamorado de Amélie. Mira vos. Flashé ahí. Ahí fue tipo... muerte de los sesos. Pero bueno, efectivamente es ese. Me interesaba, no obviamente... tratarla en como descubriendo la pólvora. Yo creo que muchas cosas de las que voy a hablar son cosas que se han hablado, pero sí me interesaba con un nuevo momento de ebullición de algunas cosas que fueron de creación argentina, que tienen mucho que ver con lo que se relata en la EN y la forma en la que se relata en la EN lo que sucede y ese plot. Me parecía interesante aportar por lo menos una perspectiva de por qué es algo que es relevante para el hip hop, el relato de la EN, además de estar entrelazada profundamente, y por qué es relevante particularmente para Latinoamérica y particularmente para los sectores que se sienten representados por el hip hop más old school, si se quiere, o ese tipo de filosofías dentro del hip hop en Latinoamérica. Una frase que para mí desencadena un poco la reflexión también, que es una frase que vengo pensando muy seguido últimamente al hablar con gente de otros países, es una frase de Elliot Ofana en la canción Azotea con Lil Supa, que dice, dos ratas son hermanas si sus cloacas son iguales. Y eso me flasheó para analizar la EN en particular, porque estamos hablando de Francia, un país del primer mundo, un país que tiene problemáticas, algunas parecidas, pero otras muy distintas a las nuestras, digamos. A las nuestras me refiero de Latinoamérica y en particular en Argentina, y siento que igualmente se pueden trazar un montón de cosas en común sin tirarlo de los pelos, digamos, como muy fácilmente realmente. Después yo si me pongo a sobrepensar, puedo seguir, digamos. Pero ya hay cosas que resaltan que me parecen muy interesantes. Vamos a hacer un repasito. Voy a tratar de no spoilear nada de la película para quien no la haya visto. Igual es del 95. Es del 95, Podrías spoilear sin ningún tipo de culpa, Si se me escapa algo, no voy a pedir disculpas. Por supuesto, sin ningún tipo de culpa. No me parece necesario pedir disculpas. Yo tenía 2 años cuando salió la película, así que se van todos a cagar. Pero sí, para entender un poco, no es necesario decir quizás el desenlace, porque aparte está bueno para la gente que no la vio ese desenlace, que es un verdadero plot twist. Pero sí está bueno entender un poco de qué se trata la trama para quizás entrarle al debate que un poco traigo acá para la mesa de Nirvana Verbal. La película se trata de 3 personas, 3 chabones, 3 protagonistas, que son Vince, Said y Hubert, yo le voy a decir de variadas maneras durante la columna seguramente, que son 3 personas que representan 3 cosas muy distintas dentro del ecosistema de lo marginado en la sociedad francesa. Obviamente estamos hablando de mitad de los 90. Vince es Vince es un pibe judío, Said es un pibe hijo de árabes y Hubert es un afrodescendiente. O sea, ya de por sí representan 3 sectores sociales muy marginados en los 90 en Francia, hoy en día también. Claro. Pero bueno.
que además representan también distintas personalidades y actitudes, distintos símbolos, si se quiere, de ese tipo de comunidades en ese contexto, que son cosas que se tiende un puente muy fácilmente, si uno lo piensa un poco, con lo mismo que pasa acá con sectores marginados de nuestra sociedad. Pero la trama se trata de que a partir de una revuelta popular en una barriada en lo que sería el conurbano de París, que tiene un nombre que es banlieue, creo que lo estoy pronunciando bien. Tiene como 5 vocales seguidas. Pero bueno, en el conurbano de París, lo que sucede es, en una comunidad, en un barrio, hay una revuelta popular. A partir de eso y de la represión policial, hay un herido de gravedad, que es Abdel, que es un amigo de estos 3 protagonistas, que queda internado y los pibes quedan muy preocupados por esa situación. Hay algo de lo que no voy a hablar específicamente, pero que podría, porque siento que me extendería mucho y que spoilearía algunas cositas innecesariamente, que es el arma en cuestión, que no en cuestión de la herida de Abdel específicamente, sino un arma policial que está en manos de los pibes, que es un poco un recorrido muy interesante, a ver cómo recorre el mapa de la película y las conciencias de la película ese revólver, pero digo, como para que se sepa esto, hubo una revuelta, hubo una víctima de gravedad por parte de la represión policial y hay un arma que quedó del lado del pueblo, si se quiere. Y la película transita 24 horas de los pibes. En esas 24 horas los pibes deambulan por París, por la ciudad, ya no en los suburbios, sino en la ciudad de París, y mientras deambulan se van encontrando con diferentes personas random que le van aportando distintos relatos, distintas situaciones que van modificando o influyendo la conciencia de los pibes y los comportamientos de los pibes, e incluso las reflexiones de los pibes, y particularmente de Vince, pero de los 3, las reflexiones de los pibes acerca de lo que pasó con la policía y cómo Abdel terminó víctima de esa situación. Hay algo interesante ya en eso, digamos, que es como el verdadero plot, el verdadero argumento de la película, que es una película aparte que tiene un montón de otras virtudes que tienen que ver con lo cinematográfico, su dirección de fotografía. Es una película toda en blanco y negro, filmada, o sea, resaltada como una de las mejores películas cinematográficamente hablando del siglo XX. Es muy impresionante. Si no mi película favorita, la 2, como ahí está. Pero ya hay un montón de cosas en ese argumento que son interesantes para lo que traje para discutir un poquito, que es, por ejemplo, el hecho de que ellos durante esas 24 horas están deambulando en París, esto que decía, ¿no? Deambulando en una ciudad que no es la suya, pero que a la vez sí. Ellos están deambulando por París, siendo de las afueras de París, y están haciendo nada. ¿Qué es algo interesante? Porque justamente esto se da en los 90, que los 90 están discutidos y rediscutidos, pero deberían más aún ser rediscutidos, los 90 en Argentina, generaba también que mucha juventud, al no tener trabajo, al no ir a la facultad, al no ir a la escuela, etcétera, estuviese deambulando haciendo nada por las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, Pizza, Birra y Faso es una película muy así, ¿no? Exacto, Manu, muy bien. Exactamente ahí estoy apuntando. Porque para entrarle a eso directamente, hay una cita que voy a primero leerla y después decirte de quién es. Que es una cita que yo cuando la leo tranquilamente puede estar hablando de lo que trata la película, película en Francia, en París, en el 95. La cita dice lo siguiente: los 90 sirvieron para eso, para salir a la calle y hacerla propia, ir golpeándose en el camino. Estos pibes muestran justamente eso. No había expectativa alguna, entonces eso empezaba a generar pequeñas soledades. Esto lo podría haber dicho Matthew Kasovitz hablando de la EN. Sin embargo, lo dijo Diego Gómez, el actor que hace del pollo en Ocupas, hablando de Ocupas. Que justamente es una serie que hoy en día revalorizada, por suerte, una serie de Stagnaro, mismo director de Pizza Birra Faso, que me parece que justamente le da en el clavo a lo atmosférico de la película La N, que es con lo cual se puede relacionar mucho cualquier sociedad de Latinoamérica, porque ve jóvenes que el espectador acompaña en esas 24 horas, no solamente deambulando por una ciudad sin expectativa alguna, sin ningún tipo de responsabilidad, de laburo, de nada. De hecho, el más cercano de los 3 personajes que mencioné, Vince, Hubert y Said, es Hubert el más cercano a una responsabilidad porque es un boxeador amateur, pero sin embargo
hay algo ahí de preguntarse, ¿no? Como, ¿no tienen nada que hacer estos pibes? Claro. Que es algo que se escucha mucho sobre los pibes que efectivamente no tienen nada que hacer porque no tienen laburo, Claro. ¿no? O porque no pueden ir a la escuela, o porque no pueden ir a la facultad, etcétera. Y además hay algo muy interesante de paralelismos, porque una vez que yo abrí esa pequeña compuerta de paralelismos, entré. Claro, pasó Entré duro, todo. pasó todo. Especialmente cuando encontré esta cita, ¿no? Claro. Que me pareció fantástica. Aclaro, doy crédito meritorio desde la entrevista de Filo News a Diego Gómez. Y hay algo interesante porque vos acá tenés aparte pibes que están transitando el hacer nada, el hacer tiempo, el ver qué pasa con su amigo que está internado y demás, sin ningún tipo de actividad más que romper las pelotas, básicamente. Ellos deambulan por la ciudad con sus frustraciones, con su carga emocional, tratan de divertirse, se les termina yendo de las manos un montón de situaciones, se ponen más o menos violentos, y hay algo muy interesante entre las tantos paralelismos que hay, que son las conversaciones que tienen, que son conversaciones como las que tenemos cualquiera cuando estás al pedo. Claro. No son conversaciones que suenan a cine. Claro. ¿No? Que es algo también que encontramos en Pisa Birra Faso, ¿no? Porque recuerden, por ejemplo, la conversación en Pisa Birra Faso sobre el obelisco, y que una piba le había dicho que tenía un poder como fálico, de que era un gran pene, ¿no? Como esas conversaciones que son tipo, es una conversación que no está hecha para cine, es una conversación que puede ser de tus amigos en la esquina, ¿entendés? Claro. Como de están diciendo flasheadas. Incluso medio filosófica, pero sin salir de lo cotidiano, ¿no? Exacto, que es algo que también encontramos mucho, más allá del ejemplo de Pisa Birra Faso, en Ocupas, ¿no? Claro, sí. Digo, el Chiqui claramente tiene un montón de momentos así, incluso Walter tiene un montón de momentos así. Pero antes de seguir como haciendo los paralelismos más así concretos, quería que entendamos que aparte, la EN en particular, está muy atada de lleno con lo que era la música popular de esos sectores marginados en Francia en los 90, que era el hip hop. Por eso tenemos escenas impecables, como la que traje para ver un pedacito ahora, para nada, entender un poco de qué hablo. Una escena en la cual justamente algo de lo que hemos infinitamente hablado en este programa, que es la combinación de la cultura local con el hip hop, y cómo hay como una cruza de influencias y como una masticación de ambos lados y demás. Es una canción que es de Cat Killer, que samplea a Edith Piaf, que samplea a The Pharcyde, que es de lo que traje la columna del programa pasado también, y que samplea a KRS-One. O sea, como tres cosas muy claves para esa época, que es KRS-One, el hip hop como más combativo, militante, 100%. no sé combativo, pero un poco sí, militante más bien, del de conciencia, comillas, comillas, con Edith Piaf, ícono de la música francesa, aparte de un tema ícono de la música de Edith Piaf también, y además a The Pharcyde, que era lo que yo justamente comentaba, que el programa pasado, que era una de las bandas de hip hop yankee de la West Coast, que usaba mucho el funk, usaba mucho el soul, que es una tendencia muy clave en esos años en Francia. De hecho, la Saiyan Supa Crew tiene mucho de eso en los años posteriores a esta película particularmente, pero desde siempre. Así que si les parece, vemos esa escenita de la película La N, y después les sigo comentando algunas cositas también sobre estos paralelismos.
Bueno, esto que les comentaba de la cinematografía, ¿no? Fíjate que lo que está mostrando aparte de esta escena, aparte de ser filmada de una forma bellísima, es también cómo se esparce el sonido del hip hop desde una ventana de un pibe que está ahí con la turntable, se expande por toda la barriada, que es una barriada que para los parámetros franceses es un barrio de monoblocks. Claro, digamos. Un barrio, sí, popular. Exacto. O sea, para nosotros quizás es tipo tremenda casona, pero no, efectivamente estamos hablando de un barrio, eso, de los suburbios, del conurbano, mejor dicho, realmente, de París. Y aparte esa escena está muy buena porque arranca en la ventana de Hubert, que está fumándose uno en su cuarto, y en la ventana de enfrente está el DJ y toda esa toma enorme por los aires termina en los otros dos pibes, en Vince y en Said, que están charlando en la calle y que tienen una conversación bastante falopa también en la calle. Okay. Entonces, nada, es muy interesante esto que les decía de la cinematografía, otras cosas que se pueden apreciar desde lo visual, por lo tanto recomiendo, especialmente si les gusta el cine. Si no la vieron, vayan y véanla. El pedacito de Edith Piaf ahí sampleado me parece alucinante, muy ¿no? Porque también creo que tiene que ver con todo eso de la expansión, la combinación cultural. Está muy, sí, aparte incluso por eso te digo, viste que es como, si yo tengo que seguir, sigo, pero claro. Viste que lo primero que hace el DJ es como scratchear un toque de Pharcyde, que se escucha el drop de ellos, y después como que a partir de eso, que justamente lo más fusión que podía haber para esa época en el hip hop con el soul y con toda esa música, él tipo como que se suena los dedos, se arranca la suya y arranca un KRS-One y pasa a Edith Piaf. Hay un relato a un nivel microscópico en esta película, es precioso. Pero bueno, esto que les decía, ¿no? Como hay una cinematografía que claramente también otra de las cosas que me pareció interesante hacer el paralelismo desde ya, que a cualquier persona que no haya visto Pisa Birra Faso, película financiada por el Inca, hermosa película, y hecha con 2 mangos, así como Ocupas, hecha con 2 mangos, que Diego Gómez de hecho cuenta que solamente se pudo hacer porque Tinelli tenía que, para pagar una deuda, poner programas baratos en la tele, porque en vez de pagar la deuda hacía eso, y pues de eso salió todo por 2 pesos y Ocupas, así que gracias Tinelli por tu deuda, la verdad. Pero son programas, Pisa Birra Faso es una peli, pero contenidos realmente increíbles que sirven mucho para entender la sociedad argentina, sirven mucho para entender los 90, el post-menemismo y el menemismo, desde la perspectiva más bien popular y realista. Así que los recomiendo para quien no lo haya visto, pero me interesaba eso, como resaltar algunas cosas que para mí es clave ver, porque es fácil ver, de vínculos con el hip hop aparte, porque siento que hoy en día el hip hop se trata en Argentina como si fuese algo lejano a nuestra sociedad y nuestras problemáticas. Claro. Que cuando la gente dice eso, yo coincido en un porcentaje muy bajo, porque en realidad de lo que están hablando no es hip hop. Okay. En general de lo que están hablando, o no sé si no es hip hop, pero es o no es hip hop y es pop, o es un segmento muy finito del hip hop del que están hablando. Esto de la ostentación y verdad. Claro. Digo, hay un montón de otros sectores del hip hop que nada tienen que ver con esa ostentación y que quizás representan más lo que ellos están buscando. De todas formas, si hay una gran cantidad de jóvenes hablando de lo material y el dinero y lo importante que es, bueno, analicemos por qué también, ¿no? Totalmente. No es que cae de un, viste, como bueno. Pero digo, más allá de eso, los vínculos estos con el hip hop que yo planteaba, se pueden ver un montón en el sentido también de cómo está pensado, teniendo en cuenta además que Pisa Birra Faso es del 98, Ocupas el del 2000 y la N es del 95, como decíamos. Entonces estamos hablando de más o menos la misma época, una época de primavera neoliberal en el mundo, que genera un montón de espejismos piolas o de beneficios para un cierto sector y de mucho empobrecimiento, marginalidad y desempleo para otros sectores, que no solo pasó en Argentina, por eso es clave como el vínculo también. Sí, obviamente, a Latinoamérica nadie le puede venir a contar ninguna, digamos. No, por supuesto. Eso es una realidad. Pero bueno, entre todas estas cosas que yo encontraba paralelismos entre estas dos series y el hip hop, hay un montón de cosas. O sea, no me voy a expandir en todas porque traje una lista de ítems para nombrar así más por encima, digamos. Compro. Pero en esos vínculos, como esa triangulación de cosas que estoy haciendo acá a mano alzada, digamos, además de esto del acompañamiento a los espectadores, de ser ellos, que también tiñe mucho las narrativas del rap y que se ve mucho en estas dos producciones argentinas y en la EN, como que nosotros los acompañamos durante todo. Se suben a un bondi, estamos con ellos. Se suben a un tren, estamos con ellos, ¿no? Como, más allá de la diferencia de presupuesto para filmar eso, está todo muy bien logrado, además. Y también hay algo que me parece súper interesante temáticamente, que es el contacto con la violencia. Puedes pasar, Facu, si querés. Sí, por supuesto, es tu programa, querido.
Hay un contacto con la violencia que me parece súper interesante para ver, porque no es un contacto con la violencia puesto como algo entretenido, que no romantiza la violencia, ni tampoco la estigmatiza, sino que la discute. Okay. Entonces eso me parece súper interesante de las tres producciones. En particular, hay paralelos entre, particularmente en Ocupas y la EN, que me parece buenísimo, el paralelo entre el pibe que tiende a la violencia por un motivo o por otro, porque Vince tiene muchas similitudes con Ricardito. Esto de ir hacia la violencia, de tener arranques, digamos, como de ser un poco infumable en ese sentido, de ser un pesado que todo el tiempo está rompiendo las pelotas y se manda a cagar. Clásico bardero. Exacto. Clásico bardero. Exacto. Incluso ambos desde un lugar bastante infantil, porque a Ricardo se le nota por cómo es él, de dónde viene, que a diferencia de Vince, es un chabón que es mantenido de clase media, digamos, originalmente. Vince tiene como una cuestión de buscar, es el que dentro de los tres pibes que están en el grupo representa más bien como el backlash, como la venganza ante lo que pasó con la yuta. Él es un anti-yuta, porque está aparte de esto que decíamos, ¿no? Su amigo Abdel internado, pero a la vez es de cierta como inocencia, como bastante iluso. Él todo el tiempo se la pasa imitando al personaje de Robert De Niro en Taxi Driver. Entonces, como hay una cuestión ahí de juego que también toca el humor, que es como, sos un pancho un poco, ¿viste? Pero te hace quererlo, pero no empatizar con su búsqueda de violencia necesariamente. Okay. Cuando después tenés personajes como Huberto, como el pollo en Ocupas, que representan quizás más bien una templanza mayor, representan como algo que no tiene tanto que ver con digamos, con la violencia, sino con el salir adelante y como con los sueños. Hubert, esto que decíamos, o Hubert, como boxeador amateur, el pollo ya como persona pasada de, ya, viste, no quiere saber nada con la merca, viste, como quiere laburar, quiere como una relación, como que está más en otra, digamos. Entonces, esa discusión también se da mucho en el hip hop, ¿no? Como una cuestión más de seguir adelante a pesar de todo, y la otra que es como, a mí me hiciste pasarla mal por todas estas cosas, un poco quiero como tomar cartas en el asunto, y además alimentados por el tercer personaje de la EN, que es Said, que es un personaje que aporta para mí la ternura en la EN, porque es realmente un personaje que está más desde un lugar de resistencia y no tanto de venganza. Es alguien que trae mucha dulzura a las discusiones sobre distintos temas, que también yo lo veo bastante similar, o como a lo que representa, digamos, al Chiqui y todo lo que trae el Chiqui a Ocupas. Okay. Entonces hay como ciertas como paralelismos que obviamente no estoy diciendo ni que una cosa haya salido de la otra, no es que digo que Ocupas tiene algo que ver directamente, sí digo que son quizás cosas comunes que uno se encuentra a la hora de discutir violencia en los sectores populares, ¿no? Claro. Como personas que representan diferentes discursos y que terminan siendo las verdaderas discusiones interesantes sobre el tema. Obviamente no lo dejé a Walter afuera sin querer, sino que me parece que Walter aparte aporta como algo muchísimo más local de esa problemática de lo argentino, ¿no? Como el rolinga que y aparte está Severino Di Giovanni, el perrito, a quien amamos, que introduce un elemento político también, cosa que en la EN está puesto desde otro lugar, quizás también. Pero digo, nada, hay como un montón de cosas, incluso el retrato de los migrantes. Son tres ficciones, estas que acabo de mencionar, particularmente Ocupas y la EN lo resaltan mucho más, que la presencia, la omnipresencia de los migrantes, de los inmigrantes, ¿no? En Ocupas, bueno, en Pisa Vierra Faso está también el migrante nacional, ¿no? A la gran ciudad, sí. Pero en Ocupas tenemos los paraguayos, que son los vecinos, el chino, como que es un tema que sean de otro lado, y lo mismo con la EN, que cada uno de los tres protagonistas representa a minorías que tienen que ver, especialmente a Said, que es hijo de árabes, ¿no? Como que son los barrios marginados que terminan siendo los sectores que también formaron el hip hop, ¿no? Como en Estados Unidos, en otro ambiente, pero digo, un montón de esas cosas. Esto que les había comentado también de las charlas cotidianas de cualquier falopa, digamos, como que siento que hay una relación en esto de muy noventero, de no hay expectativa, no hay nada para hacer, ¿cuál es el futuro de todo esto? No tengo un mango, salgo a la calle a hacer nada con mis amigos, ¿no? Ambas producciones, que esto me parecía súper interesante porque aparte lo pensé hoy, arrancan con una escena que es un clima de época. Ocupas arranca con un desalojo en la zona de Congreso de Ciudad de Buenos Aires, mientras que la EN arranca con la revuelta barrial que termina teniendo como víctima a Abdel, a su amigo, ¿no? Por una herida en la represión policial.
que eso ya te marca desde la primera escena el clima de época para que vos entiendas por qué están los pibes dando vuelta por la ciudad haciendo absolutamente nada y preguntándose cosas sobre la venganza, la violencia, teniendo discusiones entre ellos, cómo lidiar con esa situación, si hay que hacer algo o no, qué hay que hacer. Obviamente, aparte, en las tres producciones hay una cuestión que tiene que ver con el análisis de los pibes ante la yuta, ante el Estado, ¿no? Como un montón de relaciones ahí, y que terminan teniendo como conclusiones, reflexiones o incluso como el tratamiento no estigmatiza, esto que decía antes, no estigmatiza ni romantiza la pobreza ni la violencia, y todo teniendo como un protagonista extra el lugar, los paisajes, ¿no? Que es algo que Stagnaro, de hecho, resaltó en el caso de Ocupas, que siento que en Pisa y Garrafazo lo mismo, ¿no? Total. Claramente, Pisa y Garrafazo, aparte con Caetano también. Que vos tenés que el paisaje es la ciudad de Buenos Aires, y es la ciudad de Buenos Aires de ese año. Mal. Lo mismo con Ocupas, es el microcentro porteño particularmente, porque es la ciudad de Buenos Aires, el paisaje que es casi un personaje, ¿no? Como en cierto sentido, ¿viste? Está el Centro Cultural San Martín, del que hablan de dormir ahí, que es un lugar que tiene buenos baños para dormir a la noche, como un montón de cuestiones. Y es lo mismo que pasa con la EN, que habla de este nivel de búsqueda de retrato de la realidad y de la territorialidad en París, pibes de los suburbios marginados viniendo a París a literalmente hacer nada, romper las pelotas, hacer quilombos, se meten en una tras otra, bla. Y que siento que tiene también, como último eslabón de todas las cosas que estuve nombrando, siento que tiene también que ver un montón con la territorialidad del hip hop, donde la presencia es muy importante de los lugares en las letras, de los lugares en los tatuajes, en lo representativo, en las chains, digo, como hay algo de la territorialidad, sobre lo cual me expanderé en seguramente otra columna, porque también es algo que vengo amagando hace rato, que es muy importante, ¿no? De dónde se viene, las batallas o las rivalidades entre sectores y demás, y algo que se da mucho también en ese contexto, que es el verdadero quién es el más poronga. Claro. Algo muy, muy del hip hop también, algo muy de la EN también, donde esto de él imitando al personaje de Taxi Driver, de Vince imitando al personaje de Taxi Driver, que es tipo, are you talking to me, viste, como re picante contra el espejo, el chabón, como hay algo de eso, sin dejar de marcar que son personas comunes, que no tienen ningún tipo de poder sobre un montón de otras cosas, y para eso traje el pedacito de Ocupas en el cual se ve todos esos sentimientos en la mirada y la expresión de Walter, y con eso cerramos, y un tema de Lil Supa con el cual cerraremos en realidad, que tiene una refe directa en el primer stanza a esta gran película que es La End en 1995 de Kasovitz, que espero que todos vayan a ver. Excelente.